El proyecto se llama HiMaC, que significa Hybrid Magnetic Supercapacitors. El proyecto ha nacido hace un año, más o menos. Bueno, el campo de investigación en el que trabajamos es en materiales moleculares con propiedades magnéticas, eléctricas y ópticas, que luego puedan tener algún tipo de utilidad, algún tipo de aplicación, tanto en electrónica como aplicación relacionada con magnetismo, con energía. Este proyecto está formado más o menos por unas 5 personas que son de diferentes campos. Es decir, hay una persona es un ingeniero, otra persona es un químico y también hay personas que están dentro del proyecto más enfocadas a hacer la transferencia de la tecnología. Son personas de nivel ya de doctores que lo que hacen es intentar llevar al mercado o contactar con empresas que puedan estar interesadas en nuestro descubrimiento. El proyecto consiste en diseñar nuevos tipos de supercapacitores. Supercapacitores son baterías que tienen alta capacidad para almacenar rápidamente energía y para también utilizar rápidamente esa energía. Se utilizan, por ejemplo, en los coches de carreras, en automovilística, se utilizan también en otro tipo de aplicaciones que necesiten energía muy rápida. A diferencia de las baterías necesitan la energía que acumulamos en las baterías, puede ser muy grande, pero se utiliza poco a poco. Cuando tú necesitas energía de forma rápida, lo que haces es hacer uso de un supercapacitor. Entonces, en nuestro caso, el proyecto consiste en desarrollar supercapacitores basados en materiales híbridos, formados por grafeno y por nanopartículas magnéticas. Y la ventaja de nuestros supercapacitores frente a los otros es que cuando aplicamos un campo magnético, la eficiencia de sus supercapacitores se multiplica por un orden de magnitud, lo que los hace en este momento pues, los más competitivos en el mercado. Mi trabajo fue ver cómo influía el realizar pruebas electroquímicas de carga y descarga como si fuera una batería en presencia de un campo magnético, y ahí es donde vimos que lo que hace la presencia del campo magnético es que multiplique por 10 su capacidad. Entonces teníamos valores dentro de la normalidad al principio y después pasamos a tener valores por encima de lo que hay actualmente en el mercado. Es importante porque consigue abaratar en ese caso y algún sistema, consigue abaratar el dispositivo que estamos haciendo. El dispositivo es muy barato y además de ser muy barato es muy eficiente. Entonces es importante porque puede ser competitivo en el mercado. Una vez vimos que en pruebas de laboratorio tenía esos resultados tan buenos que estaban por encima del mercado, ahora mi trabajo final, que es el objetivo del proyecto, es hacerlo ya en baterías reales, no en baterías hechas en laboratorio. Entonces estamos pasando de ese nanocomposite estudiado en laboratorio a ya estudiarlo en baterías reales, para que después las empresas puedan utilizar nuestro nanocomposite en sus productos, ya sea en coches, en aviones, en trenes o de momento todo lo que nos puedan solicitar. Está entre el proyecto inicial básico que se desarrolla normalmente en un ambiente más académico y un proyecto ya industrial. Entonces es un proyecto que se llama prueba de concepto por eso, porque intentamos de alguna forma intentamos entender cómo ese tipo de material podría funcionar a pequeña escala y también a mayor escala. Proyectos de futuro relacionados con este tipo de descubrimiento, con este tipo de proyecto, son, por ejemplo, intentar llevar este tipo de almacenamiento de energías, ese supercapacitor, a algunos sistemas conocidos como pueden ser vehículos o pueden ser aviones. Por ejemplo, en los aviones, para las puertas de emergencia hace falta pues, liberar energía de forma rápida. Entonces, esa puerta de emergencia, o también en los coches. Entonces, en ese caso se necesita integrar un supercapacitor eficiente. Entonces, eso es lo que podemos hacer, intentar integrar en vehículos nuestro supercapacitor para que pueda liberar energía de forma rápida donde se necesite. Pueden ser, sobre todo en transporte, con sistemas relacionados con transporte, o también la otra posibilidad que tenemos es intentar integrar este tipo de dispositivos en chips pequeños, en chips electrónicos muy pequeños. Bueno, pues yo me he incorporado a la última fase del proyecto y mi trabajo consiste en conseguir empresas que se interesen en estos resultados y en ir adaptando los resultados que se tienen a lo que al final van a querer las empresas, ¿no? Porque hay a veces que se pierde un poco el foco, como comentaba Eugenio, se dedica el grupo a investigación muy básica y no se acaba de ver esa aplicación, ¿no? Y por ejemplo este proyecto, que tiene una aplicación clara en el mundo real,
pues hay que conseguir el interés de las empresas para que lo prueben, para que si hay que hacer alguna adaptación la haga Jorge al material, para conseguir al final un dispositivo que se pueda usar en el mundo real y que el día de mañana esté en un coche, esté en un tren, esté en un avión.